Hemos diseñado unas sanciones quirúrgicas perfectamente dirigidas contra ese gobierno ilegítimo, pero que no afectarán a la población civil, que no tiene la culpa de los desmanes de sus autoridades. En Washington estamos con ustedes, amigos de como sea que se llame su país. ¿Cómo? ¿Que siempre prometemos eso y nunca lo cumplimos? Bueno, pero eso no es culpa nuestra, es culpa del overcompliance. Todo el mundo conoce lo que son las llamadas sanciones internacionales aplicadas por el occidente colectivo contra otros países, pero pocos están familiarizados con uno de sus aspectos más retorcidos y dañinos, el overcompliance. Un término pocas veces mencionado por el público en general, pero que constituye, en el fondo, el ingrediente clave de la política sancionatoria de la autoproclamada comunidad internacional. El overcompliance, que se puede traducir como sobrecumplimiento, es un concepto que ha nacido y que ha surgido en este debate sobre las medidas coercitivas, sobre las sanciones, ¿no? Significa cuando una institución o una empresa se excede en el cumplimiento de alguna sanción. Por ejemplo, si a un país le sancionan un tipo de negocio, un tipo de comercio exterior, la importación de unos bienes o servicios, o un sector de esa economía, lamentablemente eso se traslada a otros sectores. Y hay otras empresas que empiezan a decir, oye, si eso sucede con un sector, a lo mejor también a mi sector en algún momento puede suceder. Entonces, es la generalización no escrita de las medidas de agresión y de coerción contra las economías sancionadas. El término overcompliance es más común de lo que parece entre expertos, aunque pocas veces da el salto a discursos, medios o debates en redes sociales. La relatora de Naciones Unidas, Annalena Douhan, por ejemplo, lo define como una autoimposición de restricciones más allá de las impuestas por las propias sanciones, con el objetivo de reducir riesgos como infracciones involuntarias o daños a la reputación, pero logrando, en cambio, que las sanciones amplíen su alcance. Pero además de recurrir a definiciones más o menos académicas, ¿cómo explicar el funcionamiento del overcompliance con ejemplos concretos? Se prohíbe, por ejemplo, a determinados bancos de Rusia realizar operaciones en Europa o en América o con ciertos países de América. Entonces, inmediatamente, importadores o exportadores que no trabajan con esos bancos, pero sí trabajan con Rusia o que trabajan con Rusia en otro sector de la economía, empiezan a ver con preocupación que si ese banco está sancionado, podría él también, en una interpretación en algún momento del país sancionador, en este caso la Unión Europea o Estados Unidos, ir contra esa persona. Y también el sistema financiero, que es donde más se expresa, es cuando a un país se le prohíbe algún tipo de transacción económica, inmediatamente todos los bancos cierran las transacciones con ese país y advierten a sus clientes que van a dejar de trabajar con ese país porque hay algún tipo de sanción específica. Si lleváramos el overcompliance a la vida cotidiana, dejando de lado grandes empresas o entidades financieras transnacionales, la cosa funciona más o menos así. Imaginemos una pequeña ferretería y un cliente con suficiente poder como para afectar ese negocio, quien le ordena al dueño que deje de vender tornillos a determinado vecino. Si el ferretero desobedece la orden, ese importante cliente le advierte que dejará de comprar en el negocio y además presionará a otros clientes para que también dejen de hacerlo. Bajo esa presión, lo más probable es que el dueño de la ferretería decida dejar de vender tornillos al vecino sancionado. Pero ojo, no solo tornillos, sino casi cualquier producto. Porque, ¿qué pasaría si el importante cliente ve al vecino entrando a la ferretería y saliendo de ella con una bolsa? Tal vez piense que en lugar de clavos, el dueño vendió tornillos al vecino, tal como el importante cliente le prohibió. ¿O qué pasaría si el ferretero le vende tuercas al vecino y resulta que el importante cliente considera que las tuercas son un complemento asociado a los tornillos y por tanto estaría desobedeciendo la orden? En nuestro ejemplo, el ferretero terminaría diciendo: mejor no le vendo nada al vecino y me ahorro líos con el importante cliente. Es decir,
estaría sobrecumpliendo la orden sancionatoria. Eso es, ni más ni menos, el overcompliance. Y aunque a nivel macro no hablamos de tornillos, clavos o tuercas, funciona de forma totalmente equivalente. El hecho de que, por ejemplo, aquí a ti te impidan que tus aviones aterricen genera una preocupación en todo el sector aeronáutico. El que te vende un repuesto, el que te vende un software, las personas que te ofrecen un servicio desde otros países, los pilotos, las tripulaciones, la gente dice, mira, no me pongas a volar a ese país porque yo puedo ser sancionado. Entonces, es realmente una cosa peligrosísima, es una cosa peligrosísima y de una sutileza cruel, muy afinada. Pero sin duda, el segmento de la economía donde más se hace notar el overcompliance y, para más colmo, el que mayor daño causa, es el bancario financiero. Aunque en el papel las entidades transnacionales de ese sector son muy acuciosas a la hora de averiguar la transparencia y legalidad de las transacciones monetarias y tienen departamentos enteros dedicados exclusivamente a eso, cuando se trata de países muy en la mira de Washington, como Cuba, Irán, Venezuela o desde 2022 Rusia, no se complican demasiado. En esos casos, directamente, en lugar de indagar sobre cada operación individualmente, aplican una especie de restricción a la totalidad y niegan toda transacción de entrada o salida de esos países, para evitarse cualquier complicación jurídica. Overcompliance en estado puro. Mira, para hablarte de un ejemplo concreto, el caso de Venezuela. En el año 2017, un organismo de Estados Unidos que se llama FinCEN, que se supone es el que debe controlar, digamos, que las operaciones en el sistema financiero sean transparentes, emitió una alerta financiera sobre Venezuela y luego lo ratificó durante 2 años más. O sea, entre 2017 y 2019 se dictaron 3 alertas sobre Venezuela, el sistema financiero. ¿Qué dice esa alerta? Dice, miren, estamos preocupados por las transacciones del gobierno venezolano y recomendamos a los bancos revisar todas las transacciones que vengan firmadas por el gobierno de Venezuela, sean para pago o sean para compras, porque sospechamos de financiamiento al terrorismo, sospechamos de corrupción, sospechamos de lavado de activos. Eso es lo que dice. La orden no dice deténganse las operaciones. Bueno, en función del sobrecumplimiento, toda la banca a partir de 2017 cerró las operaciones. Digo, la banca occidental, la banca estadounidense y la banca europea. Congelaron las cuentas, congelaron recursos que llegaron a ser hasta de 30.000 millones de dólares. Hoy son todavía, cuando hablamos, 22.000 millones de dólares en 29 bancos internacionales, porque ellos dicen que esa alerta los pone en riesgo a ellos. Ahora que ya sabemos lo que significa overcompliance y cómo funciona, ¿cuál es su impacto? ¿Es apenas un rebote secundario del efecto central de las sanciones? ¿Un catalizador de ellas? ¿O una parte fundamental de la política sancionatoria? Yo diría que el caso de Venezuela es más del 60% de los impactos económicos vienen derivados por la vía del sobrecumplimiento en el sector financiero. Yo digo que el 60% de los efectos económicos, es decir, de la carestía, de la sequía de los recursos que el país no pudo. Obviamente, en el caso de Venezuela, por depender del petróleo, el gran condicionamiento es la imposibilidad de vender libremente el petróleo. Pero en términos inmediatos, en términos de las medidas que genera inmediatamente, estoy hablando del año 2016-2017, evidentemente que haber bloqueado las cuentas generó un impacto terrible sobre el presupuesto público. Más allá de su gran impacto, probablemente una de las características más civilinas y retorcidas del sobrecumplimiento es cómo crea una especie de falsa coartada moral detrás de la cual tratan de esconderse los promotores de las sanciones. Porque quienes las decretan, amparándose en la existencia del overcompliance, pueden, y de hecho lo hacen, argumentar que ellos diseñaron unas sanciones quirúrgicas, pero que no son responsables de que algunos las sobrecumplan. Volviendo al supuesto de la ferretería, yo apenas decreté que no podían vender ni comprar tornillos. ¿Qué culpa tengo yo de que ahora nadie quiera comprarles ni venderles clavos ni tuercas? Y esos clavos o tuercas de nuestro ejemplo, a escala geopolítica, se transforman en petróleo, créditos, gasolina, maquinaria para obra civil, material escolar, equipos hospitalarios y hasta alimentos. Yo creo que eso está pensado, eso está hábilmente diseñado. Se sabe que es así. Los teóricos de las sanciones estadounidenses, como el señor
Richard Nephew, dice que hay que estudiar las economías, ver sus vulnerabilidades e ir a atacar esas vulnerabilidades, porque a partir de allí se va a generalizar los efectos sobre el resto de la economía. Y eso se ve en los casos de los países que tienen más sanciones, el caso de Rusia, el caso de Irán, el caso de Venezuela, porque se ataca supuestamente a un sector específico, pero termina generando efectos sobre toda la economía. Entonces es más lo que no se dice que lo que se dice, así como hablan los mafiosos, con un lenguaje de subterfugios, de doble sentido, en el cual obviamente la gente tiene que entender que eso va mucho más allá de lo que se está diciendo. Así funciona, por eso nosotros hemos dicho que se trata de una política mafiosa que genera grandes daños a la población y gran sufrimiento a millones de personas. Redondeando, el overcompliance sirve para, al mismo tiempo, hacer mucho más daño del que se declara buscar hacer y encima, para disfrazar esa devastación extra como un lamentable efecto involuntario. Vaya, disculpen la catástrofe económica y social causada, pero fue sin querer queriendo. Y visto desde esa perspectiva, no es de extrañar que el sobrecumplimiento apenas sí es mencionado en público por los promotores políticos de las sanciones ni por los medios hegemónicos que las amparan. Podríamos decir que el sobrecumplimiento es como el arma secreta de la política de sanción. Es decir, no se escribe para no aparecer ante las Naciones Unidas, como no aparecer ante el mundo que se le está robando a sus países sus reservas internacionales o su oro, en el caso de Venezuela, o a Rusia sus reservas internacionales, como también se hizo en Siria, como también se hizo con parte del dinero de Irán. Entonces no se quiere decir, mire, nosotros nos estamos apropiando de ese dinero y lo vamos a usar para la guerra o lo vamos a usar para desestabilizar. Simplemente actuamos de manera indirecta a través de la banca. Pero entonces, visto lo visto, ¿se puede escapar de alguna forma de los efectos de esa arma secreta de las sanciones que constituiría el overcompliance? ¿Existe algún antídoto, alguna manera de enfrentarlo? Creo que los países han buscado formas de enfrentar el sobrecumplimiento creando mecanismos que nosotros en Venezuela denominamos antibloqueo, que es una forma como de surfear las sanciones. Y creo que ahí los BRICS tienen una alternativa. Al proponer un sistema que no esté dominado por una sola moneda, al proponer una cesta de moneda, al proponer otros mecanismos que no estén atados a la hegemonía del sistema financiero atlántico, es decir, Estados Unidos y Europa, se está rompiendo de alguna manera el bloqueo y se está rompiendo el sobrecumplimiento. Entonces creo que la desdolarización, la búsqueda de mecanismos alternativos distintos, de un nuevo sistema financiero, de una nueva arquitectura financiera, es necesaria para pasar la página de esta política mafiosa de las sanciones. Como ven, el sobrecumplimiento es una herramienta retorcidamente bien diseñada para hacer daño y lavarse las manos, pero no es invencible. Y la esperanza que surge es que la receta multipolar para acabar con él también acabará con las sanciones y sobre todo con la hegemonía de quienes las promueven y aplican.